Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Leer para Contarlo, bienvenidos a un nuevo episodio, hoy con Quique Cherta. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo estamos? Yo muy bien, Muy la bien, verdad. muchas gracias por haber aceptado la invitación al podcast. La verdad, me hacía mucha ilusión porque te sigo desde hace tiempo y tenía Los Miralles, tu última novela, que ha sido bueno, muy comentada, ¿no? En los mentideros literarios del país y la tenía apuntada desde hace bastante tiempo, tenía muchas ganas de leerla y ahora que, bueno, prácticamente la acabo de terminar hace, pues yo creo que fue hace 3 o 4 días, pues la tengo fresca para comentar. Quería darte también la enhorabuena, me parece un libro muy interesante. Muchas gracias, la verdad, para mí es un honor estar aquí, que además para poder hablar pues también de otros libros que te gustan, que te interesan y de autores que admiran, es un lujazo. Sobre todo que también te interesan a ti, porque has venido a recomendar un libro y a poner nombre a este episodio del podcast, un libro de un autor del que tengo entendido que es bastante buena gente, que es Juan Gómez Bárcena, así que has elegido Mapa de Soledades. Cuéntanos Ujú. por qué y bueno, un poquito de qué va para el que no lo sepa. A ver, Mapa Solares es la última obra de Juan Gómez Bárcena. Y quien no conozca la obra de Juan, pues comentarle que pues, se pierde, en mi opinión, a uno de los grandes narradores que tenemos ahora mismo en este país en general en castellano. Eh, la obra de Juan a mí me interesa desde hace mucho tiempo y hay algo que me atrapa en él y que creo que comparte con la mayoría de escritores que me obsesionan, que es que tiene obsesiones, estoy repitiendo palabras. Pero Juan escribe un poco con esa idea, estuvo durante mucho tiempo con una obsesión que era intentar hablar sobre el tiempo, dándole vueltas y vueltas a la idea. También él es historiador y yo creo que esa idea se le ha ido dando muchas vueltas. En esa aproximación a tratar el tiempo en sí, fue adentrándose en distintas novelas y yo creo que alcanzó la cúspide con su penúltima obra, que fue lo de Más es aire, que me parece una absoluta maravilla, en el que el protagonista es un pueblo de Cantabria, el pueblo donde él es, y el protagonista es el tiempo que se sucede en ese lugar. Entonces yo tenía mucha curiosidad por saber qué hace un autor cuando ya llegamos un poco qué haces cuando eres Chirves y has escrito crematorio. Llevas toda tu vida dándole vueltas a un mismo tema, a una misma obsesión, y por fin toda esa obsesión se cristaliza, creo yo, de una manera prácticamente perfecta. El camino de Juan fue plantear un ensayo, abandonar la ficción y plantear el ensayo con este mapa de soledades donde se aproxima a la soledad, desde todas sus formas y de todos sus aspectos. Me interesa muchísimo porque a pesar de ser un ensayo y jugando muy bien a romper todos los clichés, el libro es extraordinariamente entretenido y uno no puede dejar de seguir leyendo y leyendo y leyendo porque está escrito con la urdimbre de un novelista mayúsculo. Así que de eso venimos a hablar, esa es mi propuesta. Y bueno, más o menos conozco la historia porque, bueno, hemos hablado un poquito del libro, pero ¿cómo llegaste tú a Mapa de Soledades? ¿Cómo fue esa lectura, esa primera lectura? Cuéntanos un poquito esa parte más personal del lector, del Quique Cherta lector. Yo, Mapa de Soledades, llego porque tuve la suerte de presentar el libro de Juan en Logroño. Entonces, es un libro al que yo ya le había echado el lazo desde antes incluso de que se publicase. Como digo, yo soy un fan de Juan, aparte de que le considero amigo también, pero soy mucho antes de poderle llamar amigo, fui un lector de Juan y enamorado de su escritura. Entonces, yo para presentarle ya le hice la propuesta, antes incluso de leer el libro, ya le dije, oye, esto tenemos que presentar. Cuando haces eso siempre vas un poco asustado porque luego tienes que leer el libro. Y en ocasiones luego lees el libro y dices, ostras, igual me he precipitado. Pero en este caso a mí me pareció una magnífica elección y no me decepcionó en absoluto, como digo. O sea,
Es lo bonito y maravilloso que es que cuando tienes algo que lo esperas con muchas expectativas y encima no solo las colmas, sino que las rebosa de todas, todas. Además, creo que Juan tuvo mucho que ver, ¿no? En los Miralles, Mm. Sí, sí, sí. en la publicación, de hecho, de que el libro acabara en las librerías, ¿no? ¿Cómo fue aquello? Pues Juan se leyó el manuscrito y me dio alguna indicación para mejorarlo y me dijo, y tú no te preocupes que esto se acabará publicando. Y yo insisto, siempre que puedo, defiendo a Juan, porque me parece que son actitudes no tan habituales en el mundo de la literatura. Una generosidad por encima de la media. Porque no, porque yo ahora le llamo amigo, pero en ningún momento él era amigo antes de eso. Entonces fue lo que le movió a defender el texto, a moverlo por editoriales y a pelear por la novela fue simplemente que el texto le pareció que merecía la pena. ¿Qué es lo que debería ser? ¿Qué es lo que debería ser lo habitual? Pero me consta que no lo es, lamentablemente. Entonces es como, digamos, un caso al contrario. Primero llega la literatura y luego puede llegar la amistad, pero en este caso, sobre todo, está la literatura tanto por su lado como por el mío. Yo en realidad hablo de él y tampoco lo he visto muchas veces en mi vida. O sea, es una amistad que sobre todo parte desde la admiración y desde la complicidad literaria. Yo he tenido también la ocasión de leer Mapa de Soledades en las últimas semanas. No completo, pero sí que buena parte del libro, sobre todo la primera parte. Es un compendio, ¿no? De historias, casi de cuentecitos sobre la soledad, como Juan menciona, ¿no? Soledad, la diferencia entre soledad, solitud, solidumbre. Uh -huh. ¿Cuál es no sé si tienes alguna parte favorita, cuál es la parte que más te gustó o te ha llamado la atención del libro? Pues Juan afronta la construcción del libro separándolo por escenarios distintos en los que se puede dar lugar la soledad. Entonces él afronta este hecho atendiendo además la idea muy realista de que la soledad no tiene por qué ser mala. Él continuamente va en esta ambigüedad, ¿no? En la que nos movemos de que la soledad elegida, la solitud que lleva, que tiene ese nombre, que en realidad en inglés la tienen, ¿no? De esa diferencia, pero en castellano no la tenemos y él rebusca en los orígenes del castellano para encontrar esa palabra, la solitud, para hablar de la soledad deseada y buscada que, que es beneficiosa y que, a ver, que puede servir para crear. Ahí aparece Emily Dickinson, él está continuamente, aparte de dividirlo todo por escenarios, que tiene la selva, la ciudad, la isla, etcétera, etcétera, o sea, las islas, el hogar, el océano, el jardín, ¿no? El desierto, el cosmos, para hacer. Eh, Además de eso, pues Juan va trufando todo el texto de curiosidades biográficas, en muchos casos de muchos escritores, porque la cabra tira al monte, y en otros de curiosidades maravillosas, como que no sé, a mí me deja muy, muy loco. Habla, por ejemplo, de 30 inuits que fueron reclutados para un circo humano, que era una cosa relativamente común en el 19, que recogían a indígenas de partes exóticas del mundo y los llevaban de paseo por Europa. Entonces habla de 30 inuits que los sacaron de su hogar helado y los llevaron de paseo por Europa, de cómo llegan a Madrid, de dónde les instalan, del último de los inuits que queda vivo. Entonces él siempre está encontrando algún guiño que solamente ese guiño valdría para, para todo, desde el origen de los gnomos de jardín hasta la historia de Luis Carlos de Borbón o no lo sé, o Emily Dickinson, por ejemplo, o por ejemplo la biografía de Quiroga con el que se abre el relato, que es interesantísimo para hablar de soledad, del suicidio. Buah, es que tiene de todo, o sea, no, tienes temas que no paras. Como autor, como escritor, ¿eres capaz de identificar, no sé si a lo mejor no te has introducido tanto en el libro, ¿no? Pero ¿eres capaz de identificar
cómo ha sido ese proceso creativo, cómo crees que ha sido Juan cómo ha ido fraguando ese libro, como desde un punto de vista ya profesional, ¿no? Para alguien que no está avezado en el mundo de la escritura profesional, creo que es interesante saber cómo los autores os hacéis scouting, ¿no? Que en el mundo del deporte es como muy, muy habitual, ¿no? Pero en el mundo literario no sé cómo lo dirías o cómo lo definirías. Yo hay, en ese urdir la trama, porque esto tiene un... Porque, o sea, a mí lo que me gusta de este libro, lo que me parece muy curioso, como decía antes, es que se lee con... Quien está detrás y lo escribe es un narrador, es un contador de historias. No es un filósofo ensayista que quiere dar a conocer por encima de todo una idea que ha tenido, que sería lo habitual a lo mejor en un ensayo, sino que yo creo que aquí sobre todo lo que hay, y espero que a Juan le parezca bien esta definición, me parece es un narrador estupendo que disfruta contando historias por encima de cualquier cosa. Entonces yo me gusta mucho ver cómo alguien está intentando escribir un ensayo, pero en el fondo no puede evitar ser entretenido, no puede evitar enganchar al lector todo el tiempo lanzándole cabos, lanzándole preguntas que luego va a responder, que es una estrategia puramente narrativa. Cómo termina cada episodio y dice, y ahora a ver cómo hilo con el siguiente. Hay dos capítulos, por ejemplo, como digo, son escenarios muy distintos y él siempre encuentra un modo de unirlos. A veces yo digo, ¿y ahora cómo vas a unirlo? Veníamos del fondo del mar, nos mete a seguir a una ballena solitaria que existe, que se comunica con una frecuencia distinta al resto de ballenas del mundo. Entonces, está sola, mientras que el resto de ballenas son animales gregarios y viven en sociedad y todo el tiempo están en conversación, por lo visto cada vez cuanto más se sabe de ellos más elaboradas. Hay una ballena que habla en una frecuencia distinta y que representa la soledad más pura, de alguien que intenta comunicarse pero nadie le escucha. Eso él lo representa. Hace una comparación con con los seres humanos, ¿no? Con esas personas, con ese también sentirse él tal vez aislado en el instituto, por sentir que no conectas con otros seres humanos, etcétera. Porque no estás en la misma frecuencia, ¿no? Él termina ese capítulo con eso y dices, vale, perfecto, siguiente capítulo pone jardín. ¿Cómo coño me vas a conectar esto, Juan? Entonces él se va a... Uy, no me acuerdo dónde es. Creo que es en Andalucía. No sé si en Málaga, no sé dónde. Y entonces nos habla de un jardín que hay en algún lugar de España perdido, donde un escultor ha construido una ballena gigante en su jardín. Entonces, para mí, ver ese camino que él ha seguido, él decir, o sea, yo me imagino a Juan diciendo, joder, yo aquí sé que después tengo que hablar del jardín porque me encaja en la estructura que yo estoy creando, una estructura de trama, pero necesito ese link que se den la mano los dos capítulos y no sea simplemente que corto en seco y comienzo en otro lado, que es lo que haría alguien que no es un apasionado de las historias y que no es un contador de historias, que es un comunicador de ideas, o alguien que cuenta historias pero que las cuenta peor. Aquí yo me imagino a Juan diciendo, joder, acabo de encontrar la conexión perfecta, una ballena en un jardín, me viene perfecto, lo desarrolla y en ese caso momento es un momento en el que sí yo veo digamos, la pieza, ¿no? O sea, le veo el mecanismo al libro, pero lejos de echarme para atrás ver el mecanismo ahí, me parece casi como un guiño al lector, una especie de, estamos juntos en esto, ¿no? Estamos en este viaje. Y no sé, eso me gusta mucho. ¿Y crees que se puede estar solo dentro de la propia familia? Que existe esa soledad dentro de la familia, en ese núcleo que es bueno, parece que intenta protegernos un poquito de la soledad desde que nacemos hasta que acabamos abandonando el nido. ¿Y crees que es una de las soledades a lo mejor más crueles que hay ahí dentro de la propia familia? Ya entroncando un poquito con los Miralles. Claro, claro, claro. Ahí me estás echando la red. ¿Ves? Ahí Sí. también veo yo. Qué bien has Qué bien urdido. hilado, ¿no? ¿Has Claro que tengo visto? aquí a Juan Gómez Bárcena detrás que me está diciendo hazlo así. Claro, 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 claro. Pues eso, muy bien urdido. El- Pues sí, sí, desde luego la soledad familiar es horrorosa, sobre todo porque no puedes huir, porque es muy difícil huir. Eh,
porque somos lo que somos, sobre todo cuando somos niños, y el deseo de que tus padres te quieran y de encajar entre los tuyos es un deseo primordial y esencial que llevamos dentro. Yo estoy convencido que incluso los hijos que peor se llevan con sus padres y los padres que más han repudiado a sus hijos y que no les quieren ver y que hacen todo lo que pueden por no verles y que jurarán que no les quieren ver, en el fondo, en lo más profundo de su alma, lo único que anhelan es un abrazo. Poderse encontrar y descubrir que su familia realmente les quiere y poderse fundir en un abrazo y sentir que esas personas en el fondo te querían. Es una soledad muy complicada y es lo que tiene y esa dualidad en la que vive siempre la familia, ¿no? Que es esa promesa del refugio y del hogar y al mismo tiempo una prisión, esa dualidad de refugio-prisión. Refugio Prisión, ya entroncamos, ¿no? Con Los Miralles, con tu novela, que como decía, pues me la he terminado hace unos días, la tengo fresca, me ha acompañado las últimas semanas y bueno, no sé si te lo he dicho grabando o antes de grabar, permíteme que te dé la enhorabuena porque me parece una novela muy, muy interesante. Es una novela que sorprendentemente, bueno, tiene, las voy a decir para que no me pille, 572 páginas, pero es una novela que no pesa en su lectura. Y te lo digo porque eh, creo que iba por la mitad y de repente dije, joder, si voy por la mitad, no me había dado cuenta que iba tan avanzado, ¿no? Es un libro que se lee muy rápido, una novela que al mismo tiempo tiene unos temas que son bastante jodidos de tratar, sobre todo que hoy en día pues es bastante común, ¿no? Encontrarse con familias bueno, que tienen sus particularidades, ¿no? Esta es una familia que, ahora lo cuentas tú un poquito mejor, pero es una familia que vive en la Comunidad Valenciana, que cree que tiene en su patio el árbol del bien y del mal, donde Eva comió la manzana, y que, bueno, pues son los protectores y guardianes del mundo. Y si algo le pasa a ese manzano, pues el mundo acabará por terminar, ¿no? En ese contexto se urde una historia del hijo mayor, Moisés, que en mi cabeza siempre ha tenido la cara de Quique Cherta calvo, de hecho, no sé muy bien por qué, Sí, no, porque no lo sé. No lo sé, es un detalle que a lo mejor me podía haber ahorrado, pero es verdad. Y bueno, pues Moisés, que es el hijo mayor, pues al final va desarrollando toda la trama del principio hasta el final, narrada en primera persona. Y bueno, aquí es donde quería entroncar, y por eso la pregunta que te hacía antes, ¿no? De cómo la soledad también está muy presente en tu novela. No sé si es de forma intencionada o de forma casual, pero me interesa mucho cómo el personaje principal, como Moisés, incluso el resto de familiares, ¿no? Estando en familia, sin embargo, están solos, ¿no? Cada uno intenta hacer un poco, entre comillas, su guerra por su cuenta, o varios personajes que intentan hacer su guerra por su cuenta, o vivir dentro de esta familia barra secta, ¿no? A su manera, como el propio Moisés eh, está solo antes, está solo durante y está solo después, esa soledad que no puede quitarse y al mismo tiempo no se puede borrar, pero al mismo tiempo tampoco se puede borrar ese sino familiar con el que nace y que en un momento dado le hace dudar de todo, ¿no? De todo lo que ha construido él, no de todo lo que ha sido, sino lo que ha ido construyendo desde su adolescencia, ¿no? Me parece muy complejo, muy interesante bueno, quería preguntarte hasta qué punto eso era intencionado o ha sido yo que lo he interpretado así por haber leído también Mapa de Soledades y haber cruzado estas dos lecturas. sí, lo supongo que la conexión con la soledad, mapa de soledades, no la había pensado, evidentemente todavía no existía mapa de soledades cuando yo escribí el libro, pero sí, la soledad está ahí, la soledad de la familia y las ganas de ser aceptado. Moisés en realidad se pasa solo
Moisés abandona a esa familia que cree que el manzano que tienen en el patio es el árbol del bien y del mal y decide que él no va a participar de esa locura y que están locos, que están como cabras y se va. Pero aunque él se dice que están locos y que están como cabras, en el fondo no puede seguir dudando sobre si el árbol es o no es el árbol del bien y del mal, por mucho que se repita a sí mismo que están locos y que no tiene ningún sentido, porque eso es una semilla. La semilla de la religión se implanta de pequeño y se queda implantada hasta que nos morimos. Y por otro lado, pues ese deseo que hablaba, esa ambivalencia de quiero y detesto a mi familia y al mismo tiempo quiero que me quieran. Eso a mí, hablabas antes, has nombrado la palabra duda y para mí Moisés desde el principio, no sé si al principio lo hubiese llamado así, pero desde muy pronto, para mí Moisés era la duda, o sea, representaba la duda. La duda que uno tiene sobre todo religiosa, en plan de que yo he tenido y creo que tengo, aunque yo me diga a mí mismo que yo soy profundamente, me, pues supongo que tengo una duda en el fondo de si Dios existe o no existe, porque, o sea, ya no sé Dios si existe algo más. Es como no hay ninguna evidencia ni remotamente física que me indique que sí, y aún así hay una duda implantada en la infancia que supongo que tira. Y a mí eso me parece súper interesante. A mí el tema de la religión es un tema que me obsesiona desde muy pequeño. Y comenzó siendo una novela de la religión y terminó siendo una novela sobre la familia. Supongo que porque todo unido y es tradición y todo eso se toca, se da en la mano. Te he escuchado decir en alguna ocasión que Los Miralles era bueno, la historia primigenia que luego va dando lugar poco a poco a Los Miralles, es una historia que tú llevabas fraguando como mucho tiempo en la cabeza, como que la llevabas, no sé si escribiendo y reescribiendo, y que luego, bueno, por circunstancias acabaste escribiendo después de aquel viaje, no recuerdo muy bien si era así la historia, pero que, bueno, Sí, sí, acabaste sí, escribiéndola sí, tal sí, cual. sí. No sé muy bien si lo que tú imaginas en un principio acaba siendo así la novela o qué diferencia hay a nivel de trama en el sentido de cómo la acabas complejizando, cómo acabas desarrollando todo para que acabe como acaba, o si ya tenías claro el final, o si qué es lo que te interesaba mantener de esa idea original. Entiendo que la parte de la fe, de la religión, esa duda, ¿no? Pero lo que es la historia en sí, ya no solo el tema, sino la trama, que ha pervivido y que decidiste descartar o que tuviste que descartar. Los Millares nace como un relato breve que nace de la idea feliz, de la ocurrencia, de la peripecia, de simplemente pensar en eso. Hay una familia que cree que el árbol de su casa es el árbol del bien y del mal. Entonces lo tiene que vigilar. Y digamos que el final de la novela se parece mucho a lo que era ese cuento primigenio de 7 páginas. Pero desde el principio yo intuyo que allí hay algo más. Entonces yo sigo reescribiendo y escribo nuevas versiones del cuento, nuevas versiones del cuento, nuevas versiones del cuento y cada vez se extiende más y hay un momento ya en el que uniendo distintos cuentos que he hecho me doy cuenta que lo que tengo ahí es una novela muy larga que yo no quiero meterme en ella porque me representaría mucho más de lo que puedo abarcar y intento huir de los miralles. Pero entonces me voy de viaje. Mi chica y yo nos fuimos de viaje, cogimos una mochila, nos la echamos al hombro y estuvimos 2 años y pico viajando por el mundo. Y teníamos una promesa, que era la promesa de que no escucharíamos ni podcast, ni música, ni nada mientras viajábamos. Solamente podríamos música en altavoces cuando estábamos juntos, pero no en un autobús que escucháramos cosas, era como estamos ahí para estar en el mundo. Y aparte de hablar muchísimo y acabar con todas las anécdotas y que ya no, que ya está. eh, lo que sucedió es que yo le di muchísimas vueltas a la novela. Muchas vueltas. Y yo no escribí una línea durante 2 años. Pero cuando regresé, lo primero que hice cuando volví fue sentarme y escribir del tirón 7 páginas, 8 páginas, que eran la sinopsis de la novela, la trama pura. Y entonces viene y se encuentran y este personaje hace esto y estaba ya, por supuesto, variaron cosas, cambiaron cosas, pero estaba prácticamente todo, nunca me ha pasado algo así. No sé si me volverá a pasar algo así. Y luego
fue sentarme y escribir, pero la novela estaba, te juro que la novela estaba. Te juro que luego yo me senté, gané una beca, me dieron, y me gané una beca de 5.000 euros y mi chica me dijo, lo que te falta te lo pongo yo y siéntate y trabaja durante 9 meses. Y durante 9 meses, un parto, me tomé como un trabajo de levantarme a las 7:30 de la mañana, cuando se levantaba mi chica a trabajar, yo me levantaba también, me ponía a escribir. Y, es una cosa que no sé si me va a volver a pasar. El sentir que ya estaba todo montado y que se iba alineando delante y fluía así. También la voz de Moisés es una voz muy potente que tira mucho y que me ha costado quitarme. Ahora yo creo que ya me la he quitado, pero me ha costado mucho quitarme la voz de Moisés porque se me metió muy dentro. Es una voz muy particular, la novela está escrita en presente, el tono de Moisés es socarrón y al mismo tiempo es una mezcla ahí de tonos que yo creo que funcionan, que fue un hallazgo del cual estoy muy orgulloso, pero que me llevaba. O sea, era como, yo me sentaba allí y aquello iba en una comunión feliz que fue como abrir las espuertas después de 2 años que sentaste sin escribir. O sea, una cosa extraña. ¿Y recuerdas cuál fue esa idea feliz que mencionabas antes sobre el comienzo de ese relato que luego acabó siendo Los Miralles? ¿Dónde estabas? ¿En qué momento fue? ¿Qué se te ocurre de repente? ¿Dónde estaba? Es que en aquella época yo estaba mucho, eran con, pues esto es que en realidad esa idea feliz igual la tengo con 22 años o así. Y es una época en la que yo estaba mucho con, bueno, igual más, igual 25. Pero es una época en la que estaba muy metido en el mundo del cortometraje, muy metido en el mundo del relato breve. Y es un mundo que vive mucho pues de ideas cortas, de alguien que de verdad tiene pájaros en la cabeza, literalmente. O, vale, pues una idea, cojo y tiro de ella. O, no sé, o un niño que como sus padres no le ignoran, pues desaparece. Pues venga, vale, otra, next. O sea, son ideas felices, ideas de esas también que funcionan mucho en cortometraje, que es como que puedes sintetizar muy fácil la temática, digamos. En aquel momento ahí no hay tanto una crítica como ahora, por ejemplo, hay en Los Miralles en realidad, para mí el árbol es una excusa para hablar de la religión, para hablar de la familia. O sea, hay una madurez, digamos, temática que yo creo que los años aportan y aportan. Aquello es un poco la idea pura de decir, joder, a nadie se le ha ocurrido hacer nada con el árbol del bien y del mal. Tenemos algo con la lanza que le clavaron a Jesucristo, con la sábana santa, con el santo grial, con todo, pero nadie ha hecho nada con el árbol del bien y del mal. Y parece ser que no. Pues más que he mirado y he mirado, parece ser que a nadie se le ocurrió hacer nada con el árbol del bien y del mal. ¿Y qué incorporaste? Bueno, en el libro hay muchísimas referencias porque también entiendo que hay una parte no autobiográfica, pero sí que basada en cierta experiencia personal de que el propio Moisés pues también ha tenido un viaje o ha tenido muchos viajes alrededor del mundo en lugares exóticos, se menciona Indonesia, se menciona tal. ¿Hay algo de tus viajes, de aquel viaje, ¿no?, con tu pareja en ese bagaje que arrastra Moisés y que está muy presente en el libro como comparación, sobre todo yo creo que como contrapeso, ¿no?, a la vida monacal de la casa, de los Miralles, con respecto a la vida que llevaba el antes, ¿no? Como ese contrapeso? ¿Qué hay de realidad o qué hubo de realidad en eso? Moisés se pasa 15 años dando vueltas por el mundo. Una vez se marcha de la casa, se pasa 15 años dando vueltas por el mundo, pero es incapaz de parar en ningún sitio. O sea, si para más de 2 semanas, 3 semanas, comienza a vomitar, se encuentra mal y tiene que irse. A mí me pasó una cosa yendo de viaje. Yo he hecho varias veces lo de dejarlo todo e irme de viaje durante mucho tiempo. Eh, es la más larga, fueron 2 años y medio, pero luego otra vez ya me fui un año y pico y otra vez estuve casi también un año y ha sido como una especie de huida, supongo, no lo sé. Pero me gusta mucho viajar, me gusta mucho encontrar sitios nuevos. La sensación de asombro, de estar en un sitio en el que el extraño eres tú y saber que el extraño eres tú, eso me gusta mucho. Eh, y yo siempre iba por allí esperando llegar a un sitio y
recibir un rayo que cayese encima de mí que me dijese, este es, no busques más, este es tu hogar, este es el lugar más hermoso de todos lo que has visto y en ningún sitio vas a ser más feliz que aquí. No me pasó nunca. Y, y me daba mucha rabia porque iba y me encontraba en Veracruz, en un lago perdido en Veracruz, me encontraba a un suizo que llevaba allí viviendo 20 años en una cabaña, porque un día había llegado y había dicho, este es el lugar. O te encontrabas a un parisino en Asia, en Camboya, que te decía, aquí está, yo llegué a esta isla y dije, me paro aquí. Y monté este pequeño bar, esta pequeña taberna, y aquí llevo un montón de años. Pues estar en Kenia y encontrarte una señora mayor que llevaba viviendo allí 25 años, una señora muy, muy, muy mayor, a la que conocía todo el mundo en ese pequeño pueblo, y decir, es que yo vine aquí un día, vi estas playas, vi a esta gente, vi esta forma de ser, y dije, mucho mejor que en Madrid. Alquilé mi casa en Madrid, dejé mi trabajo y me vine a vivir aquí. Me da una envidia total y profunda y yo nunca lo viví. Supongo que en parte viene de ahí también esa idea del hogar y de dónde está el hogar. Y yo desde que soy pequeño, desde muy, muy pequeño, mis padres dicen que no recuerdan un momento en el que yo no dijese que yo me iba a ir del pueblo. Entonces, yo no sé si es que vi demasiadas veces Mary Poppins y creía que lo bonito eran las calles de Londres, de las películas de Mary Poppins, o no lo sé. Pero yo desde pequeño decía que mi pueblo era feo y que me quería ir. Mi pueblo es un pueblo valenciano con mar, no es que sea muy bonito y es el paraíso de las grúas y los apartamentos, pero joder, tiene mar, no está mal. Y no sé dónde nacía ese deseo de salir, pero ahora me sucede al contrario y me coincidió la vuelta con eso, con la idea de después de dar muchas vueltas volver y decir, hostias, después, ahora soy más mayor y echo de menos mi casa. Y es una sensación extrañísima. La de saber que yo allí seguramente no sería feliz, pero porque ya no pertenezco, no lo sé no lo sé. Y al mismo tiempo, tener una necesidad imperiosa de volver. Y creo que todo eso está en los miralles, de alguna forma. Y son cosas que yo me he ido reconociendo en mí, incluso a posteriori. Que los miralles me sirvieron para cristalizar esas dudas y esos traumitas de escritor. Bueno, yo creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Claro. Que cuando vamos creciendo, no sé, es como que la identidad ha sido muy influida por la infancia y por ese recuerdo de niños. Y, lo decías tú muy bien, ¿no? La palabra hogar está donde estuvo la infancia, ¿verdad? No sé si Sí, va un sí. poco por ahí. Yo creo que en ese sentido el personaje de Moisés, hay un momento en el que lo siente así, y es muy, muy potente esa idea en el libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Quique, pues tengo por aquí, pues ya que llevamos casi 30 y largos minutos para que no se nos vaya mucho el tiempo del podcast, algunas preguntas que son las que normalmente hacemos aquí a los invitados para hablar sobre todo del proceso creativo, del proceso de lectura, de cómo va fraguándose el libro y cómo va fraguándose el invitado como lector, ¿vale? Entonces, yo tengo mucho interés en saber, y siempre que tenemos un escritor por aquí se lo pregunto, eh, el punto en el que, una vez que tú ya tienes la idea, una vez que tú mencionabas antes un poco por dónde había ido el tiro, que fue esos 9 meses en los que tú te pusiste a escribir y demás, pero ¿cómo fue el planificar la trama? ¿Cómo fue planificar esa novela? Es decir, ¿tenías la novela en la cabeza y la fuiste vomitando en un archivo de Word o En este caso fue de sí, otra manera? en este caso sí, pero yo hay algo que en el epílogo del libro lo cuento un poco porque para mí fue
muy valioso, y yo di clase de escritura creativa, entonces y siempre a los alumnos les animo a tomarse en serio lo que están escribiendo. Esto parece una obviedad, pero lo que quiero decir es, cuando tú planteas algo, tienes que decirte, no, vamos a pensar en serio que esto que estamos planteando es verdad. Esto va desde, vamos a tomar en serio que hay una organización criminal que quiere dominar el mundo y otra organización buena que la quiere salvar y que manda mensajes que se autodestruirán en 10 minutos, ¿vale? Que aplica para Misión Imposible, para el agente del zapatófono, o sea, la idea es, da igual la historia que tú estés tratando, lo más banal o lo más seria que sea, lo importante es que tú te la tomes en serio de verdad. Entonces, a mí lo que me daba miedo con los Mirajes es que yo me daba cuenta que si me la tomaba en serio de verdad, me obligaba pues el libro comienza con un árbol genealógico, que yo creo que no es necesario, pero sí que hay un montón de personajes y para mí era muy importante que sean muchos personajes porque mi idea era, a ver, esta gente lleva milenios vigilando este árbol. Tienen que ser muchos. Por fuerza tiene que ser una familia numerosa. Sí, además le da ese aire mitológico, de Claro, realismo mágico, de casi de fantasía medieval, épica, ¿no? Está muy claro, y bien. le da, pero además es coherente. Entonces, yo un momento, por ejemplo, que me planteé y dije, vale, que están todos turnándose, ¿cuánta gente hace falta para acercarse al árbol? Pero ¿realmente dejarían que se acercase todo el mundo al árbol? Porque eso tampoco tendría sentido. Entonces tiene que haber unos... Entonces de pronto, de manera de tomarte en serio la novela, los Miralles se dividieron en dos casas. La Villa Milagro, que es donde está el árbol y quienes lo vigilan, y la Casa de Labores, que lo único que hacen es trabajar para mantener el árbol. En el momento en que eso sucede, entonces eso implica unas relaciones entre ellos, unas relaciones de envidias, de tiras, de afloja, que todo viene de tomarte en serio lo que estás haciendo. Cuanto más en serio te tomas tu obra y más decides creerte que eso es real y llevas hasta sus últimas consecuencias eh, la verosimilitud del argumento, entonces, yo creo que la novela es cuando palpita y cobra vida de verdad. Eso por un lado. Y por el otro hay otro detalle que es muy importante, que es encontrar la voz. Y eso es lo fundamental. Y eso ya puedes tener tú la mejor trama del mundo, todos los puntos de giro excelentemente bien dibujados, que si tú no has encontrado una voz que debe ser auténtica y que debe de ser inevitable. Me estoy poniendo exquisito, ¿eh? Me estoy poniendo como súper trascendental. Pero de verdad lo creo. O sea, es como creo que cada historia hay, si no solamente una voz, unas pocas solo voces que son las que pueden contar esa historia y la pueden contar bien. Y encontrar la voz, eso es con diferencias lo más difícil. Eso ¿Y cómo es. se hace? ¿Cómo se hace? Pues decía. Ay, perdón. ¿Estás? Sí, sí. A ver, decía Lorry Moore, creo que era, que la voz es un lugar intermedio entre el instinto y la forma, o entre el instinto y el estilo. O sea, por un lado hay una lucha de estilo puro, de ritmo, pero también una cuestión de instinto, es algo que nace, que tiene un punto inconsciente. Yo creo que también se debe trabajar. Pero cuando una voz nace que te atrapa, tú lo sabes y te dejas llevar por ella, si es buena de verdad. Hay muchas novelas que son buenas por la voz y ya está. Y hay novelas excelentes, con una trama excelente, que no son buenas novelas simplemente porque el autor no ha sabido o no se ha preocupado siquiera de intentar pensar en una voz. Ha escrito como escribiría cualquier cosa. Y eso no puede ser. Cada historia pide una voz distinta y pide ser contada con su propia voz. Y encontrar esa voz que te va a llevar, eso que decía yo, para mí fue encontrar la voz de Moisés en este caso, que es porque está escrito en primera persona. Pero no tiene por qué ser en primera persona, puede ser una tercera sin ningún problema. O sea, ahí está David Duclés con una demostración de una voz en tercera persona arrolladora que te llevas y que sabe perfectamente dónde vas. Sostiene Pereira con ese tono, ¿no? Burocrático que te va llevando. Hay tantos tipos de voces y tantas maneras de jugar, pero es lo fundamental. O sea, si no tenemos una voz que nos convence, si no encontramos la voz que esa historia necesita, pues estamos un poco perdidos. Dar personalidad, ¿no? A la narración, de alguna Sí, forma.
Sí, sí, sí. Me he puesto un poco exquisito, ya digo, ¿eh? Un poco tremendista. Bueno, se nota que sabes de lo que va el tema, porque tú eres profesor en diferentes cursos de escritura, ¿no? No sé si en Escuela de Escritores estás, ¿verdad? Estoy con Escuela de Escritores, efectivamente. También doy cursos por mi cuenta aquí en Logroño. Que después de ser con lo valenciano que soy, acabo en Logroño. Ya ves tú el amor a dónde te lleva. Yo muy a gusto en Bueno, Logroño, ¿eh? Muy bien, la gente riojana muy maja. sí, muy buen sitio. Estuve hace un par de años por allí y tengo algún amigo de allí de la zona que ahora está trabajando por aquí, por la región de Murcia, y la verdad que es un sitio bastante bonito, sí, bastante cómodo de vivir. Sí, mucho. Quique, si pudiera ser un personaje literario, ¿cuál sería y por qué? A Barleby, sin duda. Vamos, yo soy un ser increíblemente vago. No, Barleby, no. Yo, si pudiese, decidiría no hacerlo continuamente y la inacción como protesta Tengo por aquí, a estaba todo. mirando justo que lo tengo aquí, el libro bueno, no es el Barleby original, pero el libro de Vilamatas, no sé si lo Ah, ves, sí, claro, sí, 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 Barleby y maravilla, vida. compañía. Sí, sí, sí. Eh, está bastante bien el libro este. Hay una canción, hay un tema de Tote King, no sé si Ah, es no. muy rapero o no. Hay un tema de Tote King. Tote King es muy curiosa la historia, si no la sabes, te invito a que googlees un poquito el tema. Tote King y Enrique Vilamatas son muy amigos. What the fuck? Sí, muy amigos, sí. Y hay un tema muy bueno, por cierto, de Tote King se llama Barleby y va un poquito, menciona aquí bueno, lo que es lo que el concepto ya que se ha quedado de Barleby. Así que sí, te recomiendo que le eches un vistazo porque es muy curioso el asunto entre Vilamatas y Tote King. Sí. En cuanto termine esta conversación, estoy googleando. Échale un vistazo. ¿Qué personaje de ficción sería tu mejor amigo? ¿O de cuál te intentarías que fuera tu amigo? Seducir para llevártelo ahí a tu terreno. Uy, qué complicado esto, ¿no? A ver, O un pues... personaje al que admires, o de ficción que admires, que ojalá fuera real para poder admirarlo mejor. Pues no lo sé. Pues en realidad es como que estoy un poco capaz, pero me ha venido a la cabeza el viejo del viejo y el mar. Y hay algo hermoso, ¿no? En esa. A pesar de toda la machirulez que Hemingway lleva encima y que ese libro lleva encima, pero hay algo muy hermoso en esa manera, ¿no? De afrontar batallas que sabes perdidas, pero que en el mero hecho de afrontarlas está el, está tu victoria en decidir que sí, que la vas a afrontar. Me está quedando todo muy soñador, pero bueno, pues ahí. Y aparte seguro que aprendería un montón y me tomaría unas cañas muy buenas con ese señor cubano. Aprovecho, ahora que mencionas El viejo y el mar, que es bueno, podríamos decir que es un poco a medio camino entre el relato y la novela corta, es una cosita pequeña y tal. Tú eres muy escritor o muy experimentado escritor de relatos, tienes varios libros, tienes uno que era cuentos como churros, ¿no? Cuentos como churros fue un proyecto web Sí, que duró unos cuantos años mm, y que luego fuimos más gente, pero en el primer año estábamos Víctor García Antón y yo escribiendo un cuento al día durante un año. Cerrábamos fines de semana y festivos. Pero el resto escribíamos un cuento al día y lo escribíamos a partir de imágenes e ideas que nos mandaban los lectores. Y fue una escuela magnífica. O sea, yo aprendí a escribir con cuentos como churros. O sea, no, ninguno de esos cuentos es perfecto, ninguno de esos cuentos merece la pena, pero fueron unos años de ir al gimnasio, de foguearte y escribir, 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 escribir y escribir. Y probar cosas nuevas todo el tiempo y no tener miedo de equivocarte, porque como el cuento está escrito en 24 horas, nadie va a pedir maravillas. Entonces te quitas presión. Además, también había una idea de quitar presión, una idea de matar el ego del escritor. No, luego se amplió y éramos 5 escritores más, o sea, en total 5. Y nunca firmamos los textos con nuestro nombre. Siempre se firmaba con señor Churrero.
y llamarle churros, ¿sabes? O sea, ya decíamos, es que todo un churro. Ya era una manera, había algo bonito ahí en quitarle presión y Importancia. bajar a la literatura de ese gran pedestal en el que la situamos también a veces. Eso fue muy útil. ¿Y qué trucos tenías para poder trasladar una idea X a un cuento que tuviera sus tres partes diferenciadas o digamos que tuviera algún tipo de interés literario? El principal truco era que tenía que estar para el día siguiente a las 9. El principal truco era la presión. Y eso lo sabe. Además, era muy gracioso porque el proyecto, pues más o menos, tuvimos miles de seguidores, dio vueltas, salimos en medios, colaboramos con Yorokobu, eh, y nos entrevistaban un montón en la radio, salíamos, nos llamaban a la cadena SER, nos entrevistaban y esas cosas. Y entonces era muy gracioso porque te venía la de la radio y te decía, ¿y cómo lo hacéis? Y nosotros siempre respondíamos, ¿y tú cómo haces para escribir un guión todos los días? Ya, Pues, obligándote, ¿no? pues porque tienes que escribirlo. Y esa es una de las constantes. Yo creo que muchas veces, los talleres de escritura creativa, lo mejor que tienen es que obliga a que los alumnos escriban, porque saben que a la semana siguiente les esperan para leer y porque se están dejando un dinero, que es como gimnasio. Como pagas Sí, más. claro, claro, tiene todo el sentido. Quique, si fueras a escribir una biografía, ¿de quién sería? ¿Vale personaje real o de ficción? Ay, ¿cómo se llama este señor? Estoy un poco si no. Empezamos bien. Sí, fíjate, no me acuerdo cómo se llama. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Le llaman el carnicero de... No me acuerdo. Hay un nazi que, que, que fue un auténtico cabrón, que hizo auténticas animaladas y que le llamaban el carnicero de no me acuerdo qué pueblo qué pueblo francés, porque es famoso como decidió mandar a un grupo de niños de un orfanato judío todos a morir, que era en plan de joder, o sea, que era en plan de hasta los nazis estaban por perdonarles, y él dijo, no, 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 aquí les matamos. ¿Refieres aquí en Google, si Sí, pones sí. carnicero, nazi carnicero, solo aparece un tipo que es Reinhard Heydrich, el carnicero de Praga, ¿puede ser? No, no es ese, no es ese, no. Pero igual, y ese tipo además, luego dicen la leyenda que se fue a Bolivia y, y terminó persiguiéndome, en realidad, si lo busco por ahí lo encontraré, ya que tengo yo también nazi, y Hay otro, terminó estando en el grupo que persiguió Klaus Barbie, el de León. sí, el de León, y terminó persiguiendo, se supone, al Che Guevara, se supone, es un poco está en el aire. Entonces, a mí esta idea, sin ya entrar en detalle, no es que me gustaría escribir su biografía, pero y si non è vero, è ben trovato, pero la idea de que un nazi que representa el mal más puro esté persiguiendo al Che Guevara, que representaba el idealismo más puro, y que sea la victoria del mal de una manera tan cruel y tan de realismo mágico puro desatado, me parece literariamente muy interesante. Bueno, de este tipo de ideas es donde muchas veces nacen la ficción, no tanto la biografía, ¿no? Sino una biografía novelada o Sí, sí, una sí. novela que parece una biografía. Esa, Sí, sí. esa Bueno, la pues tengo te ahí. animo a que, a que lo hagas. Creo que no me toca. Creo que es más para Juan, esa, por ejemplo. O sea, puedo decir a Juan Gómez Parcen a ver si la quiere. Creo Bueno, se que, la trasladamos. creo que en realidad es como que me llama mucha atención, pero creo que no soy yo. Que no soy yo esa persona. Pero bueno, pero que me parece curiosísimo, me van esas cosas. Mira, ¿sabes de quién estudia la biografía? Que sí que es mío. Hace unos años en Brasil hubo un señor que soñó que debajo de su cocina había un tesoro. Vale. ¿Te suena? Entonces cavó un túnel desde su cocina intentando alcanzar ese tesoro
acabó, su familia se fue porque estaban hartos, porque decían que estaba loco, porque estaban con sus, Sí. ¿vale? Era como, pues es para irte. Y este señor un día tropezó, se cayó en el foso que él mismo había hecho y se mató. Y yo esto cuando lo vi en noticias, yo recuerdo que todo el mundo decía, ¡buah, está loco, está loco, está loco! Y yo lo único que podía pensar era, ¿y si el tesoro está un metro más abajo? Qué putada. Vale, entonces, a mí esa sí es mi mierda. Esas sí son mis obsesiones y mis cosas. También es una buena premisa para un libro. Me ha recordado un poquito, hay una historia del mapa de soledades también no, en este caso no estaba buscando un tesoro, pero sí que es el, de la tribu Ah, que el hombre, cavaba su propia, ¿no? Y que el hombre del luego agujero. el hombre del agujero lo encontraban. Bueno, Interesante eso. Mapa de soledades, buen libro. Sí, sí, sí. Maravilloso. El libro de tu infancia, Quique, ¿cuál fue? Libro de mi infancia, pues supongo que fue El Hobbit. Me gustaría decir que fue La historia interminable, pero yo creo que La historia interminable ya entra tocando con el comienzo de la adolescencia. El Hobbit. El Hobbit yo recuerdo llorar a mares con el Hobbit y ser consciente de que un personaje de ficción podía morir de verdad cuando muere Thorin Escudo de Roble. Y, y me parece muy interesante cómo siendo un libro infantil es tremendamente crudo a la hora de mostrar el egoísmo de los seres humanos bueno, en ese caso seres humanos y elfos y enanos y cómo todos se pelean por el oro y ahí hay me parece que sabe ser cruel de una manera muy interesante, muy realista. Siendo yo no un gran fan de Tolkien, porque a mí no me interesa demasiado cómo escribe Tolkien, pero El Hobbit me parece una maravilla. Y una maravilla El Señor de los Anillos en cuanto a construcción de mundos. Sí, son como dos piezas diferentes de un mismo puzzle, Sí, ¿verdad? Yo leí El Señor de los Anillos primero y luego El Hobbit. Y claro, pasar del Señor de los Anillos, que es lo fue con 14 años. Pasar del Señor de los Anillos, que era una obra pues, súper engolada, muy descriptiva, muy, bueno, en fin, tocho que se diría, se diría. Pasar al Hobbit, que es una narración súper, muy directa, pero a la vez muy profunda. Es como, a mí me parece que está es muy bien reconocible, pero es totalmente diferente. Yo me arrepiento de no haber leído El Hobbit más joven. Yo Me lo hubiera leí gustado. muy chaval y me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo y me impactó un montón. Y luego leí El Señor de los Anillos demasiado joven y luego como mi padre vio que había leído El Señor de los Anillos, dijo, te voy a regalar este que debe ser igual y me regaló El Señor de las Moscas y me traumatizó para el resto de mi vida. Que era la segunda parte. ¿Dónde le gusta leer a Quique Cherta? ¿Dónde me gusta leer? Mira, Sí. ahora tengo un hijo de 5 años. Yo con tener media hora de leer, da igual donde sea. O sea, debajo de un aguacero y con aviones estrellándose, me da igual. O sea, pues ya donde pueda es bienvenido, porque con el niño es muy difícil. Pero bueno, si puedo elegir, pues en una mesa con un lápiz al lado. ¿Eres de subrayar libros o de Soy apuntar? Le voy a robar la frase a un alumno mío, a Álvaro, que un día me dijo, yo los libros no me los leo, yo me los follo. Y sí, yo los libros no están para que luego venga nadie a leerlos después, porque están rematados y llenos. Y si no están así, malo. Es que no me han marcado. Tengo opiniones encontradas en mí mismo. Contengo multitudes en este caso. Tengo por aquí, no sé dónde lo tengo. ¿Dónde está? Bueno, por aquí. Yo no soy nada de subrayar libros. No me gusta. Me gusta, el libro me gusta que parezca nuevo siempre. Que luego no pasa porque se amarillea, en fin. Y yo no los revendo, ni tengo intención de hacerlo, de momento al menos. Y hace poquito
al hilo de, bueno, pues un proyectito que hemos empezado unos amigos y tal, dije, bueno, teníamos que leer La llamada de Leila Guerriero y dije, bueno, voy a intentarlo con este. Y disfruté mucho la lectura con el lápiz al lado, subrayando, escribiendo al margen, al final y demás. Es muy gozoso. Pero me sigue costando mucho. De hecho, los Miralles ni lo he tocado. Ni lo he tocado Malo, porque no malo, he eso es que escrito no te ha nada. gustado tanto. Es que me da mucha pena clavarle el lápiz al libro como objeto de culto, ¿sabes? Es que no sé por qué. No sé. Lo máximo que llegaba, mira, aquí en el de Barlevi sí que tengo algunos, es a ponerle, no sé si se ve, Ah, sí, a muy bien. Eso es muy ponerle elegante. post-its estos pequeñitos. Pero eso requiere un tipo de cabeza más ordenada de lo que yo soy capaz. O sea, yo además no miro, está con bolis de distintos colores, no es un sistema sistematizado. O sea, aparte del caos y de las entrañas, no hay, no hay orden. Claro, yo lo que sí que intento es, cuando leo algo que me parece interesante, es hacerle la foto y archivarlo. Sí que tengo ahí una especie de archivo digital en Notion donde me voy guardando cositas y tal. Ahí sí. Pero es verdad que disfruté mucho aquello con la llamada, pero resulta doloroso, A mí me no parece que te voy a son engañar. formas de profundizar, son formas de intentar profundizar en todo lo que contiene un libro. Eso y los tours de lectura, que yo animo a todo el mundo que pueda meterse en uno. Yo aquí en Logroño coordino 6 clubs de lectura, no 7. Y, y me parece que es una forma, yo aprendo muchísimo, o sea, es una maravilla. Tengo una frase que dije un día y me la he quedado como bien encontrada, que es que hacen falta muchos ojos para leer un libro. Pero es verdad que tenemos la idea de que un libro leer es una costumbre solitaria, y es cierto que leer es una costumbre solitaria, pero yo creo que antes los libros eran acontecimientos, o sea, el origen del libro, no sé cómo decirlo, eran disfrutes solitarios y no tanto, porque la lectura en voz alta hasta hace poco era lo habitual, y tú cogías y te llegaba Oliver Twist y alguien comenzaba a leerlo por la noche y era una lectura común. Eh, pero era una experiencia colectiva. Pero el poderlo hablar, joder, eso es súper bonito. Eso es una forma de seguir Sí. profundizando en el Mm. libro, de encontrar nuevas visiones, de ver cosas nuevas. Y de golpe abrir una página y leer algo que te ha gustado en voz alta delante de otra gente. Entonces tú eres consciente de que en el momento en que lo dices en voz alta delante de otras personas, eso resuena con una fuerza distinta y con una tonalidad especial. No sé, que son formas de intentar extraer todo el jugo posible de un libro. ¿Y qué hace un coordinador de un club de lectura? Pues que no me escuchen en la biblioteca, que me pagan, pero básicamente pasáselo teta. Pues elijo los libros y elegir los libros, sí que los preparo, sí que intento venir preparado, pero cuanto más cohesionado está el club, pues más confianza tengo en que va a ir solo, porque ellos van a traer ya sus apuntes y sus cosas, y hay gente que viene con unas libretas, o sea, gente maravillosa, anónima, lectores anónimos que son auténticas bestias pardas de las letras, con libretas, con letras chiquititas, chiquititas. Y esto no es que me pase estoy pensando en concreto en Allende, una mujer de un club de lectura, pero en general es una cosa muy común, con unas libretitas chiquititas, 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 llenas de apuntes y de referencias y de... Joder, qué gente más maravillosa hay en el mundo. Es una pasada. Es interesante, sí. ¿Y qué estás leyendo ahora, Quique? Ahora estoy con Ana No, de Agustín. Ay, joder, Agustín Gómez Arcos. eh, que me lo recomendó Lara Moreno y lo recomendó en una charla de una manera
increíblemente entusiasta. Y cuando ves a un escritor que recomienda, y encima una escritora de la talla y el buen gusto de Lara Moreno, dices, vale, o sea, percibes que en la manera en la que ella hablaba, estaba diciendo, esto no es un libro cualquiera, y yo voy ya por la mitad y es efectivamente no es un libro cualquiera, es una obra maestra, o sea, es absolutamente recomendable. El siguiente que quiero pasarme es El Cordero Carnívoro, que dicen que mucha gente me dice que es mejor todavía, y, y en cuanto pueda me lanzo a él porque me parece un grandísimo descubrimiento. ¿Y algún libro que hayas leído recientemente y que te haya volado la cabeza? Pues mira, volar la cabeza, el último libro que leí antes de Ana, ¿no? Y encima es un estilo completamente distinto, porque Ana no es una mujer en la posguerra española, como muy interior, ¿no? Es Asmodeo de Rita Indiana. No sé si conoces a Rita Indiana. Me suena Rita, Asmodeo, pero la autora no. Rita Indiana, creo que publica en Periférica. Rita Indiana es una escritora y música de República Dominicana, que es una bestia parda de las letras, un derroche. Eso que Hernán Cachari llamaba bestia peluda. O sea, es un. Yo leí, lo primero que leía fue Papi, que es un libro escrito desde una primera persona de una niña que su padre es un narcotraficante y que van pasando por allí un montón de mamis distintos. Y es todo con el lenguaje latino, sin puntos, jugando como quieren con el lenguaje, haciendo lo que da la gana. Es una bestialidad, es una voz potentísima. Y era claro que esa persona tenía talento y hacía lo que daba la gana. Y Asmodeo me ha parecido como la ida de olla ya. Y Asmodeo es la historia de un demonio que se mete que posee a distintas personas. O sea, es un demonio que vive dentro del cuerpo de un rockero de 50 años, que ya está acabado, y que no tiene fuerza ni nada, y que entonces quiere intentar probar al cual ha llevado a la fama y ha conseguido de todo, y ahora quiere probar otros cuerpos y otras cosas, entonces va saltando a poseer a otros cuerpos y posee a un grupo de hormigas, y de pronto el narrador es un grupo de hormigas, va pasando de distintos cuerpos en distintos cuerpos. Es una idea de olla total y absoluta, que sí, si encaja en ida de olla, encaja ahí. Por otro lado, escrito con un talento descomunal, vaya. Y Quique, por último, es interesante la pregunta que hacemos para cerrar, que te la haga a ti, que has escrito Los Miralles. ¿Qué es lo más absurdo en lo que quiere Quique Cherta? Lo más absurdo en lo que creo. Pues mira, a mí me cuesta pasar por debajo de las escaleras en la calle. Y me esfuerzo a pasar por debajo de las escaleras en la calle. ¿Te fuerzas a que te vaya a tener mala suerte? Claro, yo me esfuerzo, o sea, yo sé que no pasa nada porque pues, en realidad todo mi libro se sintetiza en esta idiotez. O sea, yo sé que no pasa nada porque yo pasé por debajo de una escalera en la calle, pero yo no quiero pasar por una escalera en la calle, me da miedo pasar por una escalera debajo de la calle por si me trae mala suerte. Pero como sé que es imposible que me traigan mala suerte, y yo, ante todo, soy una persona racional del siglo XXI y que no me dejo llevar por supersticiones medievales, me obligo a pasar por debajo de la escalera. Y luego lo paso fatal. Luego me paso la tarde acojonado pensando que me va a pasar algo porque he pasado por debajo de la escalera. Y en esa dualidad vivo. Pues Quique, me lo he pasado genial contigo charlando en el podcast y charlando de Los Miralles, que quien no lo haya leído, quien no lo conozca, pues os recomiendo que os paséis por Navona, por la editorial, para comprarlo y para leerlo, porque la verdad que es un libro muy interesante, muy profundo en algunas cosas que tiene, como decíamos, ¿no? Temas que de alguna forma nos entroncan a todos, desde la infancia, la identidad, la familia, la religión, bueno, pues muchas cosas que rascar y sobre las que reflexionar en la lectura. Así que lo dicho, Quique, muchas gracias por haber aceptado la invitación del podcast, por haber venido a charlar y nada, pues deseando saber qué es lo próximo en lo que te embarcas a nivel literario y deseando leerlo. Pues muchas gracias a ti por la invitación y enhorabuena por el podcast que te está saliendo una cosa muy bonita.